Que Dios te bendiga. Bienvenido a una nueva reunión online y estamos dispuestos, deseosos de estudiar la palabra de Dios. Para eso nos hemos reunido, para eso separaste tiempo de tu día, este día que hemos llamado Día del Señor, que lo consagramos para Él, para buscarle, para adorarle y para disponer nuestro corazón a recibir palabra que puede edificar nuestra vida espiritual. Vamos a seguir con nuestra serie de estudios que venimos haciendo sobre la primera epístola que Juan le escribe a la iglesia. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estar leyendo y estudiando los versículos del 12 al 14. Y vamos a hacerlo con hambre de la palabra, con deseos de crecer y afirmarnos en nuestra fe. Como hacemos siempre, leemos la palabra de Dios y luego oramos pidiendo la bendición al Padre sobre este mensaje. Dice así Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito, a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Juan viene hablando, o por lo menos en el último pasaje, nosotros vimos que Juan hablaba acerca de el amor entre hermanos. Y de hablar del amor entre hermanos, este antiguo y nuevo mandamiento que Dios nos había dejado, ahora se dirige a la familia a la iglesia como una familia. Va a hablar de distintos grupos que puede haber en la iglesia y va a resaltar las bendiciones que Dios ha derramado sobre ella. Hicimos una lectura rápida de estos 3 versículos y pareciera que Juan se está dirigiendo a 3 grupos distintos: a los hijos, a los padres y a los jóvenes. Y antes de estudiar este pasaje y ver las bendiciones que Dios derramó sobre la iglesia, necesitamos nosotros aclarar algunas aparentes dificultades que se presentan a la hora de hacer una primera lectura como la que nosotros hemos hecho. Pero antes de hacer esto, y como hemos anunciado, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de compartir tu palabra. Queremos honrarte, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestros oídos para recibir tu palabra. Queremos honrarte prestando atención. Queremos hacer de este tiempo un tiempo de adoración y del lugar donde nos encontramos un altar donde nuestra vida sea consagrada a ti. Nos encomendamos a tu palabra y necesitamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos alimentes y que tu palabra nos confronte y nos haga crecer. Queremos que tú te puedas glorificar. Por eso, Señor, toda barrera, todo obstáculo, toda fortaleza que se levante en contra de tu conocimiento, que sea derribada por tu palabra, Dios, y que tú reines en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en las situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo, que estamos nosotros atravesando, que podamos ver tu mano soberana y tu providencia, cómo diriges tú el curso de nuestra historia. Nos entregamos a ti en este tiempo y abrimos nuestro corazón para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hay algunas dificultades que nosotros encontramos en este pasaje cuando lo leemos. En primer lugar, nosotros necesitamos entender que Juan, en medio de su epístola, ahora comienza a escribir en una forma un poco poética. Y cuando nosotros caminamos en textos poéticos, necesitamos tener cierto cuidado con la interpretación. Porque la poesía, ¿sí?, como género literario, no siempre requiere ser interpretado literalmente.
a veces se usan metáforas, o a veces se dice una cosa queriendo decir otra, no buscando entender literalmente lo que se está diciendo. Así que primero tenemos que tener en cuenta esto. No es poesía lo que está haciendo Juan aquí, pero es algo que más o menos se le parece. Encontramos paralelismo, que eran característicos en la poesía hebrea. El libro de Proverbios, por ejemplo, es un libro que está catalogado dentro de los libros poéticos. Uno puede encontrar refranes en Proverbios, y la poesía en Medio Oriente y para los judíos no consistía en la rima, como muchos entienden hoy la poesía, sino que consistía en los paralelismos, en la relación que hay entre una frase con otra. Y aquí nosotros encontramos claros paralelismos. De hecho, vemos que Juan parece dirigirse a hijos, a padres y a jóvenes, y lo hace 2 veces. Habla a los hijos, habla a los padres, habla a los jóvenes, y después de haber terminado este ciclo, vuelve a hablarle a los hijos, vuelve a hablarle a los padres y vuelve a hablarle a los jóvenes. Cuando vemos lo que le dice a los padres, vemos que repite en las 2 ocasiones lo mismo, y cuando le habla a los jóvenes, en la segunda ocasión, no solamente repite lo que le dijo en la primera, que habéis vencido al maligno, sino que le agrega un poco más de información. Sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así que Juan parece repetirse, pero no es que se repite porque tenía que llenar espacio, no es que tenía que hacer algún trabajo y le pidieron que tenga cierta cantidad de palabras, entonces empezó a repetirse un poquito, sino que lo que él está haciendo es usar, ¿sí?, de la poesía hebrea y del paralelismo para poder dejar más clara la enseñanza y embellecer un poco el texto. Hay diferentes interpretaciones en cuanto a estos grupos a los cuales Juan se dirige. Todos coinciden en que está hablando a grupos que están en distinto estado de madurez. No pareciera referirse a personas en una edad cronológica, sino en una vida espiritual, en relación a su vida espiritual. No pareciera Juan estar escribiéndole a hijos en la iglesia, a jóvenes en la iglesia y a los que son padres en la iglesia, sino que pareciera estar describiendo a personas en su vida espiritual que han alcanzado distintos grados de madurez. Hay quienes opinan que Juan aquí le está escribiendo a 3 grupos: hijos, padres y jóvenes. Parece lo más evidente porque están mencionados en el pasaje, entonces uno pareciera que, a primera vista parece que Juan le está escribiendo a 3 grupos: hijos, padres y jóvenes. Ahora, hay quienes piensan que en realidad no son 3 grupos, sino son 2. Si fuesen 3 grupos, fíjense que no está en orden: hijos, padres y jóvenes. Podría haber dicho Juan hijos, jóvenes y padres, una secuencia cronológica, o al revés, padres, jóvenes e hijos. Sin embargo, acá dice hijos, dice padre y después dice jóvenes. Y hay quienes piensan que Juan se está refiriendo a 2 grupos. ¿Por qué? Porque el primer grupo, el de los hijos, es un grupo general. Juan, cuando está escribiendo esta epístola, era un anciano ya. Cuando se redactan los evangelios, no cuando se redactan, sino cuando Juan es llamado, y en el evangelio, en los evangelios vemos a Juan, ese Juan era un adolescente, era el más joven de todos los discípulos. Pero aquí cuando Juan está escribiendo su epístola, Juan ya no es más el discípulo joven, sino es el anciano. Es el apóstol que está transitando los últimos años de su vida y mira a la congregación como hijos. Y hay una frase una palabra que utiliza Juan muy a menudo en esta epístola, que es la de hijitos. Hijitos. Así se refiere Juan a la iglesia en término cariñoso. Él ya anciano los ve jóvenes a los demás y le dice hijitos. Y siempre se refiere a ellos como hijitos. Y esta palabra hijitos o hijos
también puede hacer referencia a la iglesia en general. Y dentro de la iglesia en general tenés a los padres, es decir, a los que han madurado en la fe, y tenés a los jóvenes, a los que están en proceso de crecimiento y en proceso de madurez. Y hay gente que piensa que Juan de forma poética se está refiriendo a toda la iglesia en general. Y usa estos grupos simplemente para estilizar un poco el texto. Yo no sé qué es lo que vos creés, podés estudiar y llegar a tus propias conclusiones. En realidad no afecta tanto a la interpretación del pasaje, quiénes son los destinatarios en sí. En mi lugar yo pienso que son dos, que con los hijos se está refiriendo a lo general y después habla a los maduros en la fe y a los que están en este proceso de madurez. Pero básicamente es indistinto. ¿Por qué? Porque cada una de las descripciones que se hace de esos grupos son aplicables a toda la iglesia. Él empieza diciendo: a los hijos les escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, no solamente a los hijos les han sido perdonados los pecados, no solamente a los recién nacidos, a los que recién están convertidos, que necesitan de ser discipulados, disciplinados y ayudarlo a guiar en el crecimiento porque les falta experiencia. No solamente a ellos se le han perdonado los pecados, a los que han alcanzado madurez también se le han perdonado los pecados. Juan dice que los jóvenes han vencido al maligno. Ahora, no solamente los jóvenes han vencido al maligno, los padres también han vencido al maligno. A los padres se le dice: vosotros conocéis al que es desde el principio. A los hijos también se le dice, y los jóvenes también conocen al que es desde el principio. No sé si me estoy explicando. Lo que estoy queriendo decir es que Juan habla de 2 o 3 grupos, los que sea, describe de alguna manera estos 2 o 3 grupos, pero las descripciones que hace de cada uno de ellos son aplicadas a toda la iglesia y nosotros podemos apropiarnos de ella. Estas descripciones hablan de la realidad que nosotros vivimos como cristianos. Y en eso yo quiero centrarme en esta ocasión. Por eso el título del mensaje es Perdón, Comunión y Victoria. Porque describe las características principales de esta descripción que hizo Juan. Hay perdón en Cristo para la iglesia, hay comunión de los cristianos con Cristo y con el Padre, y hay victoria de los cristianos en Cristo a través de la palabra contra el enemigo, contra el mundo y contra el pecado. Así que nosotros vamos a centrarnos en estas bendiciones. Cuando vemos nosotros en el versículo 12, Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hay que recalcar que después Juan va a volver a mencionar a los hijos en el versículo 13, y en el idioma griego hay 2 palabras distintas. En el versículo 12 se utiliza uno para referirse a los niños que son pequeños en edad, y en el versículo 13 se hace uso de una palabra que hace referencia a una persona que es pequeña en experiencia, que necesita ser enseñado y disciplinado. Pero Juan dice que les escribe a vosotros, hijitos, y acá está hablando de la iglesia, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Este versículo en nosotros tiene que producir alabanza, agradecimiento y adoración a Dios. No debemos olvidarnos de ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. Y no olvidarnos habla también de vivir en consecuencia con estos beneficios, con la gracia y la misericordia que Dios ha mostrado por nosotros. Es fácil acostumbrarnos a ciertos beneficios. Es fácil acostumbrarnos siempre a las bendiciones de Dios. Y podemos llegar al punto de que las bendiciones de Dios nos son tan familiares que ya no despiertan esa emoción en nosotros que despertaron en el primer momento en el cual nosotros la experimentamos. Pero leer este versículo tendría que llevarnos a nosotros a tener un tiempo de oración y de agradecimiento a Dios, un tiempo de alabanza,
que a través de la ventana de la casa de los justos se oiga voces de júbilo y de salvación. Que los vecinos se pregunten, ¿qué es lo que está pasando en la casa de al lado? Es que están leyendo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, y la palabra les está recordando que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esa es la mejor de las noticias que el Evangelio nos ofrece. Nuestros pecados han sido perdonados. Hay perdón para aquel que pone su fe en Jesús. Ese es el Evangelio condensado en una sola frase. Vuestros pecados os han sido perdonados. Se habla de nuestra posición, la posición que nosotros tenemos para con Dios. Somos hijos de Dios. No cualquiera puede ser hijo de Dios. La Biblia es clara. Dios tiene un hijo, el Padre tiene un hijo que es Jesucristo, pero Él nos ha dado a nosotros autoridad y potestad de ser llamados hijos suyos. Juan más adelante va a decir, miren el amor que nos ha dado el Padre, que nos dio el derecho, la posibilidad, la bendición de ser llamados sus hijos. Ahora el Evangelio de Juan dice que a los que creyeron en Jesús, el Padre le dio autoridad y potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros podemos llamarnos hijos de Dios porque hemos creído en Jesús. Si no crees en Jesús de la Biblia, si no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador, si no estás siguiendo a Jesús, si no estás caminando en Jesús, si no estás en Jesús, no sos hijo de Dios. Pero si has puesto tu fe en el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y crees que Él es Señor de tu vida, Dios te extiende el privilegio de que te llames, el permiso de que te llames hijo de Dios. Y no obstante eso, Jesús te reconoce como su hermano y además de eso, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a morar en vos. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Así que aquí habla de una relación que tenemos con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, antes éramos extraños, extranjeros, no pertenecíamos al pueblo de Dios, a la familia de Dios, pero Dios ahora nos ha hecho parte de su familia, nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz y ahora podemos decir que somos hijos de Dios y clamar al cielo diciendo, Abba Padre, somos hijos. Ahora, no solamente se menciona nuestra posición como hijos, sino también se asume en este versículo, en esta frase, nuestra pecaminosidad. Al decir, vuestros pecados os han sido perdonados, habla de que nosotros somos pecadores, habla de la realidad del hombre, habla de la antropología bíblica. El hombre es pecador. El hombre está separado de Dios. El hombre tiene una depravación total. Y cuando hablo de depravación total, hablo de que el pecado afectó cada área de nuestra vida. Y nacemos con una inclinación hacia el mal. Necesitamos de la gracia de Dios para ser atraídos a Él. Aquí se nos dice cuál es nuestra condición. Somos pecadores. Pero hay una buena noticia porque aquí se habla de perdón. Y se menciona la base del perdón. Dice, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El perdón de los pecados es a través de Cristo. Cuando hablamos de el nombre, no solamente el nombre de Jesús, que podríamos deletrearlo o memorizarlo, sino que el nombre para un judío representaba el carácter, la naturaleza y la obra de una persona. Cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando de la gloria de Dios, de sus atributos, de sus perfecciones, de lo que Él es y de lo que Él hace. Cuando en este caso se habla del nombre de Jesús, se está haciendo referencia a lo que Jesús hizo por nosotros, a su vida y a su obra. Y es en Cristo Jesús que nosotros tenemos el perdón de los pecados. De hecho, cuando Pablo está predicando, en Hechos capítulo 13, versículo 38, él dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados.
por medio de Él. ¿De quién? De Jesús. Por la fe en su nombre, por la fe en el nombre del Hijo de Dios, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿qué significa que Dios perdona? ¿Qué significa el perdón para Dios? Porque a veces nosotros hacemos proyección en Dios de lo que nosotros entendemos como perdón y de la manera en la cual nosotros perdonamos creemos que Dios nos perdona. Pero la Biblia es al revés. La Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Así que tendríamos que ir a la Biblia a entender lo que es el perdón de Dios. Y hoy no vamos a hacer un estudio del perdón, simplemente estamos recordando esta buena noticia que nosotros hemos experimentado de que hay perdón en el nombre de Cristo, pero sí es bueno recordar las implicancias que tiene el hecho de que Dios nos ha perdonado. La Biblia dice que cuando Dios nos perdona, se olvida de nuestros pecados. Poéticamente dice que los echa al fondo de la mar, donde nadie ha podido llegar. Él no tiene más memoria, no me acordaré de vuestros pecados. Pero como hemos hablado muchas veces, no es que Dios tiene amnesia divina, no es un atributo de Dios. Dios no es que olvidó, de repente se quedó en blanco. Lo borró, vació la papelera de reciclaje y ya no está más. No, Dios sabe qué es lo que hiciste. Dios conoce todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todas tus motivaciones, todo lo que te llevó a pecar. Él conoce todos los matices de tu pecado. Él los conoce. Y de alguna manera siempre lo va a saber, siempre lo va a conocer. Ahora, ¿cómo Dios puede decir que Él va a olvidarse, va a borrarlos si Él todavía se acuerda? Porque esto significa que Él no los va a traer al presente, que Él no los va a traer a memoria. Vos podés saber muchas cosas de tu pasado o del pasado de otro, pero podés tranquilamente no traerlos al presente, dejarlo ahí donde están, en el pasado. Saber que algo sucedió, pero no traerlo al presente y tratar a esa persona o tratar a la situación como si estuviera aquí adelante de tus ojos. Dios corre el pecado que te separaba y Él ya no ve ese pecado. Para Él es historia del pasado porque Cristo pagó por ese pecado. La palabra perdón, hace unas predicaciones atrás mencionábamos esto, tiene que ver con soltar. En el idioma griego tiene que ver con soltar. De hecho, paradójicamente está relacionado con la palabra divorcio también. Uno dice, ¿cómo divorcio y perdón? Parecen no ir juntas. Pero la etimología tiene que ver con soltar, con dejar ir. Cuando uno se divorciaba, dejaba ir a la mujer. Y aquí el perdón tiene que ver con dejar ir, no a la persona, no a tu esposa, sino a dejar ir a la ofensa, a lo que ofendió, a lo que lastimó. Ya no lo traigo al presente. Fíjense que gente anda rumiando todavía con las cosas que otros le hicieron y está pensando todo el tiempo en cómo, en por qué, e imaginándolo, y está trabajando, pero de repente viene a su mente heridas que otros le infligieron y empieza a rumiar como la vaca esas heridas, esas desilusiones, esos pecados que le hicieron en contra de uno. Y uno puede decir, bueno, yo perdono, pero no olvido. Y bueno, olvidar sí, no te va como la película Men in Black, Hombres de Negro, venir esa linternita, no sé qué era, ese flash y de repente se te borró la memoria y no te acordás más. Hay cosas que no te vas a olvidar en la vida, así que si vos estás esperando olvidar para poder perdonar, salvo que sea una pavada, una ofensa chiquitita que con el tiempo te olvides, hay cosas que te van a durar toda la vida. El tema no es, el perdón no es olvidar, el perdón es no traerlo al presente. Ya lo dejaste ir, no lo estás cargando sobre vos, es decir, ya está, ya pasó, lo voy a dejar atrás, dolió, fue feo, pero ya está. No voy a traerlo al presente, me voy a olvidar de eso en este sentido. Y eso es lo que Dios hace, Él borra nuestros pecados, Él no los trae al presente. Ahora, no solamente que no los trae al presente, sino que la suelta, la deja ir. Y esto tiene una implicancia en el trato de Dios con nosotros y en el trato tuyo con otra persona, con la persona que te ha ofendido. ¿Por qué? Porque si
no lo tenés en memoria. No está delante tuyo, que te está tapando la visión con la otra persona, que cuando mirás a la otra persona está ahí la ofensa. Vos ya la dejaste ir, vos ya no la traés al presente, vos ya no pensás en eso. Ahora ves a la persona sin esa ofensa y la tratás como si no lo hubiese hecho. Eso es el perdón bíblico. Poder tratar a la otra persona como si no lo hubiese hecho. La Biblia dice que debemos orar por nuestros enemigos. Pablo dice en Filipenses que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, que las palabras que salgan de nuestra boca tienen que ser para edificación. No buscamos venganza, no buscamos revancha, no buscamos castigarlo o ignorándolo, no saludándolo, murmurando de ellos, buscando la oportunidad para pagarle lo que nos debe. No. Tratamos a la otra persona como si no hubiese hecho ese pecado, esa falta, ese error, como si no nos hubiese lastimado. Uno dice, bueno, yo no pienso hacer eso. Bueno, eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona. Dios olvida, Dios borra, Dios quita, Dios saca y Dios nos trata a nosotros como si nunca lo hubiésemos hecho. Él nos ve como santos en Cristo. Esa es la manera en la cual Dios te ha perdonado y esa es la manera en la cual Él te manda también a perdonar a aquellos que te ofenden. Que el Señor perdone nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para algunos eso sería una maldición más que un mandato. Porque si Dios me va a perdonar como yo perdono, no, mejor que no lo haga así. Pero la Biblia me enseña que yo tengo que perdonar como fui perdonado en Cristo. Entender el perdón de Cristo a mí me tiene que traer gozo. Entender todo lo que yo he ofendido a Cristo y que he sido perdonado, sería un hipócrita si yo no puedo perdonar a mi hermano que me ha ofendido mucho menos de lo que yo he ofendido a otro. Entonces entendemos aquí que nuestros pecados han sido perdonados. Y te voy a invitar a que puedas hacer algo que Dios no hace y algo que no te recomendaría hacer, pero que lo hagas en este momento para que puedas valorar lo que Dios hizo por vos. Y quiero que traigas a memoria tus peores pecados. Esto es algo que el enemigo suele hacer normalmente, traer a tu memoria. Y a traerlo a la memoria, condenarte por ese pecado. Y yo no te invitaría en cualquier momento a que hagas esto, pero hoy lo quiero hacer no para que seas condenado por ese pecado, sino para que entiendas de que si confesaste ese pecado y te arrepentiste y creíste que Jesús murió por ese pecado, quiero recordarte que ese pecado ha sido perdonado. Que ese pecado no te define. Vos no sos ese pecado. Vos no sos esa persona. Lo que a vos te define es tu identidad en Cristo. Así que podés traer tus pecados a la mesa y elevar una acción de gracias a Dios y decirle, gloria a Dios, porque mis pecados fueron perdonados por su nombre. Esto no tiene que ver conmigo. Esto a mí ya no me identifica porque yo estoy identificado con Cristo. La sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Mi abogado que está en los cielos ha abogado por mi causa y Dios me ha declarado justo en Cristo. Cuando Juan le escribe a la iglesia, le dice, iglesia, les escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados. Y podemos decir un fuerte amén y gracias, Señor. Ahora, la segunda bendición, aparte del perdón que Juan menciona en este pasaje, es la comunión. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Después dice, os escribo a vosotros, hijitos. Más adelante me salté a los jóvenes porque lo voy a mencionar en lo último. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y versículo 14 dice, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Fíjense que el verbo conocer se repite 3 veces. 2 en el versículo 13, donde dice conocéis y habéis conocido, y 1 en el versículo 14, donde dice habéis conocido nuevamente.
2 se dirige hacia los padres, 1 se dirige hacia los hijos. Ven que yo les dije que hay cierto paralelismo, hay cierta repetición de concepto, pero cuando uno se detiene y empieza a analizar tranquilamente y sin pausa, estos conceptos uno puede encontrar bendición y riquezas en la palabra de Dios. Cuando Juan se dirige a los padres, hay quienes hablan de que se refiere a aquellos que han alcanzado madurez y han crecido en la fe. Pero el conocimiento de Dios no es solamente exclusivo de aquellos que han caminado en la fe, sino que también se refiere a los hijos, aquellos que recién comienzan, también tienen la posibilidad de conocer al Padre y conocer al Hijo, al que es desde el principio. Ahora, quiero que nosotros entendamos a qué se refiere conocer. Porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Bueno, podemos pensar en el Padre. De hecho, aquí Juan después dice en el mismo versículo, cuando se refiere a los hijos, porque habéis conocido al Padre. Pero si nosotros recordamos en 1 Juan capítulo 1, versículo 1, y en Juan capítulo 1, versículo 1, que Juan comienza hablando del verbo. Y cuando describe al verbo que era desde el principio. Así que cuando aquí Juan dice, porque conocéis al que es desde el principio, lo más probable es que se esté refiriendo a Jesús, que se esté refiriendo al Hijo de Dios, aunque después también habla del Padre. Así que, para ser un poco más claro, vamos a decir que Juan se está refiriendo al conocimiento de Dios en la persona de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de conocer, ¿qué es lo que nosotros entendemos por conocer? Puede haber conocimiento intelectual, ¿sí? Nosotros conocemos acerca de Jesús, ¿por qué? Porque leímos la Biblia y nos enteramos un poco acerca de este hombre que dicen haber transitado las calles de Jerusalén y de Galilea hace 2000 años atrás. En las universidades, en los círculos académicos, aún aquellos que no son cristianos estudian la Biblia y conocen a Jesús y están en búsqueda del Jesús histórico. Pero aquí Juan no está hablando de un conocimiento intelectual, sino que está hablando de un conocimiento que es relacional, que se basa en la comunión y en la experiencia personal. Era el típico conocimiento del cual los judíos hacían énfasis. No un conocimiento de definición intelectual acerca de quién es Jesucristo, sino un conocer a través de la relación personal que uno puede tener con Cristo. De hecho, nosotros vemos cómo se usaba el término conocer cuando se dice que Adán conoció a Eva, su esposa. Y cuando estaban hablando de este verbo conocer, lo que están implicando es un eufemismo para hablar de la intimidad sexual. Tuvieron intimidad, se conocieron en la forma más plena, más íntima que dos seres humanos se pueden conocer, cuando dos carnes se hacen una. Así que hay un conocimiento. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Y después le dice, porque habéis conocido. Habla de un proceso y un progreso en este conocimiento. Han conocido en un punto en la historia, pero a medida que ha pasado el tiempo, han podido profundizar su comunión y su relación con Dios. Y a esto nosotros estamos llamados. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. Ese caminar con Dios de Enoc significa que él tuvo comunión con Él. Que él caminó por años con Dios, habla de una historia, de una experiencia personal, de ir profundizando el conocimiento de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos. Hay perdón y hay comunión. Esto ya fue profetizado con los profetas antiguamente, donde se nos dice que va a haber perdón de pecados y que cada uno va a conocer a Dios, que no va a necesitar de alguien que le enseñe, porque ellos mismos me conocerán, dice Dios. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, estamos experimentando el cumplimiento de aquellas profecías. El Señor perdonó nuestros pecados
y nosotros podemos conocer a Dios. ¿Necesitamos maestros que nos enseñen la palabra de Dios? Claro que sí, la Biblia es clara en el Nuevo Testamento que necesitamos maestros que nos ayuden a entender la palabra de Dios. Pero Dios no tiene una relación indirecta con nosotros. Tiene una relación directa porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y cada uno de nosotros tenemos el camino abierto a la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de ella. Y podemos crecer en comunión. Así que tenemos hoy tanto perdón como también tenemos comunión. Y que Dios consuele y aliente tu vida en este tiempo con estas verdades. Pero para ir enfocándonos ya en la última de estas 3 bendiciones que caracterizan a la vida cristiana. Vamos a leer el versículo 14, donde dice, os he escrito, al versículo 13, y voy a ir a la segunda parte donde hablamos de los jóvenes. Dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan había dicho ya que los jóvenes habían vencido al maligno en el versículo anterior, pero en este amplía el concepto y dice, sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan está haciendo énfasis en la victoria que el cristiano experimenta en contra de Satanás. Tenemos victoria, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Ahora, para haber victoria, primero tiene que haber una batalla. No puede haber triunfo si no hay una batalla previa que se libra en un campo. Y para haber una batalla tiene que haber un enemigo. Recordemos que nosotros como cristianos estamos en guerra. La Biblia habla del cristiano y de la iglesia en diferentes analogías, cada una para describir algunas características específicas. Hablamos de familia, hablamos de rebaño, hablamos de la vida, hablamos hablamos de la iglesia como un cuerpo, como una esposa, como un edificio, pero también se habla de los cristianos como de soldados, y se habla de la iglesia como de un ejército. Y aquí Juan dice, ustedes vencieron al maligno, y le habla a los jóvenes. Por naturaleza, un joven es alguien que tiene fuerza, tiene energía, tiene esa actitud de querer avasallar, de querer avanzar, de querer progresar. Y aquí Juan dice, yo les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hay una victoria, hay una batalla espiritual que se libera cuando nosotros nos convertimos al Señor. Y esa batalla es contra el maligno. 8 veces aparece la palabra maligno en el Nuevo Testamento. De esas 8, 6 veces se hacen referencia a Satanás. Una la usa Pablo, de estas 6, una sola la usa Pablo en Efesios, cuando dice que tenemos que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos de fuego del maligno, de Satanás. Las otras 5 restantes las usa Juan en esta epístola. Las usa en estos versículos 13 y 14 que nosotros acabamos de leer, pero también, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno. Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas, la de su hermano justas. En el capítulo 5, versículo 18, Juan vuelve a hablar del maligno. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Podemos decir amén. Y el versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Estamos leyendo versículos de Primera de Juan y estamos estudiando Primera de Juan. No quiero adelantarme, no quiero spoilearte la serie de Primera de Juan. Vamos a hablar de estos pasajes y vamos a describir la relación entre Caín y Abel. Vamos a hablar de esta frase, el mundo entero está bajo el maligno. Y la predicación que viene vamos a hablar de que el cristiano no debe amar el mundo y las cosas que hay en el mundo. Recuerden que Juan va tomando temas, los explica, parece dejarlos, pero después vuelve a tomarlo y los amplifica. Y eso vamos a ir haciendo nosotros también y vamos a ir creciendo en nuestra fe. Pero quiero que veas lo que se dice aquí del maligno. Hay un maligno que es Satanás, es el diablo, que tiene poder y control sobre este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. En la Biblia se dice que Satanás es el Dios de este siglo, de este tiempo. Y dice que Caín era del maligno, estaba bajo su posesión, le pertenecía a él. Y este maligno, ser maligno, Satanás, tiene una huestes de demonios que liberan una batalla espiritual y en la cual nosotros participamos. Estamos peleando la buena batalla y tenemos que vestirnos de toda la armadura. Sin embargo, aquí Juan nos da esta confianza y nos hace recordar que somos más que victoriosos. Y nos escribe porque hemos vencido al maligno. Hay victoria, habemos vencido. Y así como Juan habla del maligno y que hemos vencido al maligno, Juan también habla en su epístola varias veces de que nosotros hemos tenido victoria, de que el cristiano vence ante las batallas, ante las oposiciones, cuando el cristiano se somete a Dios y resiste al diablo, el diablo termina huyendo y el cristiano, a fin de cuentas, siempre termina festejando la victoria que hay en Cristo. Fíjate esto, no solamente vencemos al maligno, sino que en el capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice que nosotros también hemos vencido al anticristo. Y todo el espíritu, dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El cristiano camina en una plataforma de victoria. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, somos más que vencedores. Nada nos puede derrotar porque Él es el que pelea nuestras batallas. No solamente vencemos al maligno, no solamente vencemos al anticristo, sino que también el capítulo 5, versículos 4 y 5 nos dice que nosotros vencemos al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, al sistema de este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí radica nuestra victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios ha tenido victoria, porque Jesús ha vencido a las huestes y principados, potestades de maldad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y porque Él vive, nosotros viviremos, porque Él reina, nosotros reinaremos, porque Él ha vencido, nosotros también venceremos. Así que el cristiano camina en una plataforma de victoria. Somos fuertes, pero nuestra fortaleza no es propia. Efesios dice que debemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Somos fuertes y hemos vencido porque tenemos las mismas herramientas con las cuales nuestro hermano mayor Jesucristo peleó por nosotros y peleó también Él contra Satanás. Cuando en Mateo 4 nosotros leemos que Jesús estaba en el desierto y que vino el tentador a tentarle, Jesús tomó la espada de la palabra y le dijo, escrito está, Satanás. Y Dios, en la persona de Cristo, es decir, Dios hecho hombre, Jesús, resistió las tentaciones como hombre con la misma herramienta que nosotros hoy tenemos a disposición. La fortaleza del cristiano está en su santidad.
Y la santidad deriva en parte de haber estudiado la palabra y haberla puesto en práctica. ¿Con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar su palabra? Juan dice, vosotros sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay victoria, pero esa victoria radica en la obediencia a la palabra. Y la palabra produce santidad. Y toda esta realidad espiritual tiene que ver con reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces Juan dice, ustedes son fuertes, y esto caracteriza a la fortaleza del joven natural, pero Juan no está hablando del joven natural, sino que está hablando espiritualmente, y está diciendo a los jóvenes de la iglesia y a nosotros los cristianos, hay fortaleza espiritual. Son fuertes, ¿por qué? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros y nos preguntamos, ¿cómo es? ¿Qué se refiere a que la palabra de Dios permanezca en nosotros? Así como dijimos que por el nombre de Cristo tenemos perdón. ¿Y qué significa el nombre de Cristo? Habla de su persona y su obra. Cuando nosotros hablamos de que la palabra de Dios permanece en nosotros, tenemos que entender que esto significa que no es que simplemente la hayamos estudiado. Vos podés estudiar la Biblia de tapa a tapa, pero eso no significa nada si no das un paso más. Podés memorizarla y ser Reina Valera caminando y hablar en versión 1960. Pero necesitas un paso más que eso, y que es ponerla por obra. Permanecer en la palabra es vivir de acuerdo a la palabra. Es poner en práctica la palabra, lo que hemos aprendido. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no les sirve de nada esa fe. Los demonios conocen la palabra, creen y tiemblan. A veces conocen más la Escritura que los mismos cristianos, pero no les ayuda nada eso, porque aquí se habla de permanecer en la palabra. Y vos podés conocer mucho, pero si no permaneces no te sirve de nada. Juan dijo, vos podés decir que tenés comunión con Dios, pero si vivís en tinieblas, si no andás de acuerdo a la palabra, estás mintiendo. Estás todavía en tinieblas. No es lo que vos decís, no es lo que vos sabés, no es lo que vos sentís, sino el estilo de vida lo que va a demostrar realmente qué es lo que vos crees. Por eso es que muchas veces nosotros hablamos de que la fe se demuestra a través de la obediencia. La fe, la confianza se demuestra a través de los hechos, de los actos. Probablemente muchos de los que estén viendo este video o estén escuchando a través de la radio estén sentados en una silla. Y cuando vos te fuiste a sentar en la silla no empezaste a ver todos los tornillitos, a ver si estaba bien, a ver si no. Simplemente te desplomaste ahí en la silla. Confiabas de que la silla estaba sana, de que no estaba rota. Si vos hubieses pensado que esa silla, si hubieses dudado de que esa silla esté rota, por ahí tenés en tu casa alguna silla que vos decís, esta se rompe en cualquier momento, estás con cuidado, porque sabés que en cualquier momento terminás desparramado en el piso. Vos creés que los frenos del auto funcionan, por eso en la calle vas como va manejando. Si vos pensás que el auto no tiene frenos, indudablemente no lo usarías, o irías con sumo cuidado. Lo que nosotros creemos determina también la forma en la cual nosotros actuamos. Así que si nosotros hemos creído en la palabra, vamos a actuar de acuerdo a la palabra. El hecho de que nosotros no actuemos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña está demostrando indirectamente nuestra incredulidad. Que no hemos creído que sea tan así. Que no hemos creído que es de esta forma. Pero Juan dice, ustedes vencieron al maligno porque son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Hay perdón, hay comunión con Dios y hay victoria. ¿Qué más querés? ¿Qué mejores noticias para poder alabar a Dios, exaltar a Dios y vivir para Él, viendo la misericordia, las bendiciones que Él derramó sobre nuestras vidas? Recordaba estos días cuando estaba preparando el mensaje, esa vieja ilustración que la mayoría de los que asisten a la iglesia la deben conocer.
y simplemente la voy a dar resumida para recordar de aquel hombre que tenía que viajar en barco y consiguió a duras penas vender todo para comprar el pasaje y lo único que se llevó un poco de pan, un poco de queso para comer y no salió del lugar donde él estaba en su camarote donde él dormía porque no quería ver toda la comida que se ofrecía en el restaurante que había en el barco porque no tenía dinero para pagar. Así que cuando llega a destino se encuentran ahí con el piloto de ese barco, con el comandante en jefe, que le pregunta qué le había parecido el viaje. Y él le dijo que muy bien, que había viajado bien, gracias a Dios no había estado muy descompuesto. ¿Y qué le pareció la comida? Y el hombre dijo, no compré nada porque no tenía plata. Y el otro le respondió, qué tonto que sos, porque en el boleto ya habías comprado todo. Todo lo que se dio en el barco era gratis porque ya venía incluido. Y esa es la manera que a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Tenemos victoria, tenemos comunión, tenemos perdón, pero parece que vivimos conformándonos con un poco de pan, con un poco de queso, con un poquito de agua y subsistiendo en este barco que nos está llevando al cielo. Cuando en realidad la vida que nosotros podemos vivir es una vida de confianza, de agradecimiento, de perdón, de esperanza, de comunión con Dios y de victoria. Hay victoria. No sé contra qué pecado estás luchando, no sé contra qué área en tu vida se está librando una batalla, pero yo te quiero decir que en esta hora, si vos te amparás en Cristo, te fortalecerás en el poder de su fuerza, buscás en la palabra de Dios los recursos que necesites, vas a poder tener victoria y disfrutar de cada una de estas bendiciones. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta oportunidad las bendiciones que tú has derramado sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre aquellos que hemos creído en ti, que hemos puesto nuestra fe en ti. Gracias por darnos perdón de nuestros pecados y por recordarnos en esta oportunidad que no somos definidos por nuestra vieja vida, porque las cosas viejas han pasado para aquellos que están en Cristo, sino que somos definidos por nuestra posición en Él. Cuando tú nos ves, ves a Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y en Cristo somos santos. En Cristo somos perfectos. En Cristo tenemos victoria. En Cristo todo lo podemos. Y es en Cristo en lo cual nosotros nos gozamos. Es Cristo y nada más que Cristo. Es Jesús, el centro de nuestra vida, el motivo de nuestra existencia. Y a quien nosotros le damos la gloria y la alabanza en este mensaje. Gracias, Dios, por limpiarnos de nuestras maldades. Gracias, Dios, por borrar nuestros pecados. Gracias por no traerlos a memoria. Gracias por tratarnos como tratas a tu Hijo Jesús. Gracias. Gracias por esta misericordia. Tu misericordia llena toda la tierra. Es como un océano. Nosotros podemos nadar en las profundidades de tu misericordia y regocijarnos. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él ha perdonado todos tus pecados. Él te ha hecho una nueva persona. Él ha lavado tu vida. Él ha lavado tu vida. Él ha lavado tus pies. Él ha lavado todo tu ser. Él lo ha dejado blanco. Lo ha emblanquecido, resplandeciente. Ha sido lavado, ha sido santificado, ha sido justificado. Es por eso que a Él le damos la gloria. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque nos has dado la oportunidad de conocerte, de experimentar comunión contigo y porque nos has dado victoria. Hoy ruego para que fortaleza del cielo sea sobre la vida de aquellos hermanos que están peleando, que están liberando una cruenta batalla con ciertas áreas de su vida, con pecados que los asedian, contra el sistema de este mundo, aquellos que están sintiendo la corriente del mundo, impulsarlos, Señor, en contra de tu palabra, que se fortalezcan en ti, que se aferren a ti y que encuentren luz, alimento y guía en tu palabra para mantenerse fieles a ti, santos, porque ellos han vencido a través de la victoria que tú has obtenido en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, en esta mañana queremos agradecerte, queremos darte la gloria a ti, solamente a ti, y pedir también por aquellos que están pasando alguna necesidad específica, ya sea física, sea económica, alguna preocupación en la familia, que tú puedas glorificarte, Dios, y traer bendición sobre tu pueblo. En el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga,
quédate en sintonía en la 91.1 y aquellos que ven este video en YouTube pueden compartirlo para que otros también no se pierdan este mensaje. Aquellos que están siguiendo la serie de Primera de Juan pueden volver a ver los mensajes nuevamente que están ahí en nuestro canal y que estés atento a todo lo que Dios está hablando a nosotros en este tiempo. Seguí orando por la iglesia, seguí orando por nosotros para que Dios nos abra puertas para seguir predicando la palabra y que ésta corra y que Dios se glorifique de la forma que Él quiera. Que Dios te bendiga y nos encontramos en una nueva oportunidad.